El juez se burló, su tono rebosante de arrogancia mientras se recostaba en su silla. ¿Crees que sabes más de la ley que yo?, provocó. La sala del tribunal quedó en silencio, todas las miradas fijas en la tranquila mujer negra que estaba frente a él. Ella no se inmutó, no titubeó. En su lugar, sostuvo su mirada condescendiente con una fuerza silenciosa, guardando un secreto que pronto cambiaría todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. La luz de la mañana se filtraba a través de las imponentes ventanas de vidrio del Palacio de Justicia del Condado de Fulton, proyectando largas franjas de luz sobre los suelos de mármol. El aire dentro de la sala del tribunal vibraba con anticipación, el tipo de energía que surge cuando las vidas están en juego. En la mesa de los acusados estaba Ángela Mendoza, con la postura recta, las manos cuidadosamente dobladas frente a ella. Sus ojos marrones oscuros escaneaban la sala, notando cada detalle, la sonrisa arrogante en el rostro del fiscal, los susurros entre los espectadores, la mirada constante pero ligeramente crítica del jurado. A su lado estaba su hermano, Marcos Mendoza, con las manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Un hombre alto, de hombros anchos y poco más de 30 años, la confianza habitual de Marcos había sido despojada por semanas de acusaciones implacables. La acusación de resistencia a la autoridad pendía sobre él como una nube de tormenta, a pesar de las pruebas en video que demostraban lo contrario. Ángela extendió la mano y le colocó una mano tranquilizadora. Tranquilo, Marcos, susurró, su voz firme y calmante. La verdad siempre sale a la luz. Solo aguanta un poco más. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un chirrido, y un silencio cayó sobre la sala cuando el juez Bernardo Gutiérrez entró. Su toga negra ondeaba mientras caminaba hacia su asiento. Un hombre de unos 60 años, con una nariz afilada, cabello blanco escaso y un aire de importancia que lo precedía, la reputación del juez Gutiérrez por ser duro y, a menudo, parcial, no era solo un rumor. Era prácticamente una insignia de honor entre sus colegas. El tribunal está en sesión, anunció el alguacil, su profunda voz resonando en las paredes. El juez Gutiérrez se acomodó en su silla de respaldo alto, escaneando la sala con una mirada de desdén que apenas ocultaba su hastío. Sus ojos se posaron en Ángela, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como si ya hubiera decidido qué pensar de ella. Terminemos con esto, murmuró, apenas audible pero lo suficientemente fuerte para que las primeras filas lo escucharan. Ángela no se inmutó. Ella había lidiado con hombres como él antes, hombres que veían el color de su piel antes que sus credenciales, que juzgaban su apariencia antes que sus palabras. Había aprendido a dejar que su arrogancia se deslizara como agua sobre piedra. El fiscal, Daniel Ríos, se puso de pie con un movimiento teatral, ajustándose la corbata como si se preparara para una gran actuación. Su señoría, comenzó, su voz rebosante de confianza, la evidencia contra el acusado es clara. Este es un caso de flagrante desprecio por las fuerzas del orden, y ninguna excusa puede borrar eso. La mandíbula de Ángela se tensó, pero permaneció en silencio. Le había prometido a Marcos que dejaría que los abogados hicieran su trabajo, aunque cada fibra de su ser quería levantarse y poner las cosas en claro. Ríos continuó, sus palabras pintando a Marcos como un hombre volátil y peligroso que representaba una amenaza para la sociedad. El estómago de Ángela se revolvía con cada exageración, cada media verdad. Cuando finalmente terminó, se sentó con una sonrisa satisfecha, como si la victoria ya fuera suya. El juez Gutiérrez dirigió su atención al abogado defensor de Marcos, un joven nervioso que parecía encogerse bajo la mirada del juez. Bueno, ladró el juez.
¿tienes algo que decir o vamos a quedarnos aquí perdiendo mi tiempo? El abogado tropezó con sus palabras, su voz apenas audible. Ángela sintió una punzada de frustración. Esto no iba a terminar bien a menos que alguien tomara el control. Cuando Ángela se levantó para testificar como testigo de carácter, el juez Gutiérrez comentó con desdén, recostándose en su silla: «Señorita Mendoza, espero que no esté aquí para hacerme perder el tiempo con tonterías sentimentales. Aquí tratamos con hechos, no con emociones». Ángela sostuvo su mirada, su expresión tranquila pero firme. «Estoy aquí para decir la verdad, su señoría», respondió con serenidad. Nada más, nada menos. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal, pero el juez lo silenció con una mirada. «Muy bien», dijo, su tono burlón. «Escuchemos lo que tiene que decir». Ángela avanzó, sus tacones resonando contra el suelo pulido. Podía sentir todas las miradas sobre ella, el peso de las expectativas presionando sobre sus hombros. Pero no vaciló. Años de entrenamiento le habían enseñado a mantenerse compuesta bajo presión, y no iba a permitir que un juez pomposo la alterara. Habló con claridad y confianza, relatando los eventos que llevaron al arresto de Marcos y pintando el retrato de un hombre que había sido injustamente señalado. Pero cada vez que intentaba explayarse, el juez Gutiérrez la interrumpía, su tono volviéndose más impaciente con cada interrupción. «Señorita Mendoza», dijo con una risa condescendiente, «parece creer que es algún tipo de experta en la aplicación de la ley. Dígame, ¿tiene alguna experiencia real en el campo, o es solo otra activista de sillón?» Ángela sintió una chispa de ira encenderse en su pecho, pero la reprimió. No era el momento, al menos no todavía. Cuando regresó a su asiento, la risa del juez resonaba en sus oídos. Miró a Marcos, cuyos nudillos estaban blancos de tanto apretar la mesa. «No ha terminado», susurró, su voz firme. «Confía en mí, esto no ha terminado». Lo que el juez Gutiérrez no sabía era que la mujer que había desestimado tan fácilmente era mucho más de lo que parecía, y pronto la verdad destrozaría su fachada arrogante. La energía en la sala del tribunal era un ser viviente, espesa con tensión, vibrando con palabras no dichas. Cada tic del gran reloj montado sobre el banco del juez parecía más fuerte que el anterior, como si contara regresivamente hacia una explosión inevitable. Ángela Mendoza permanecía sentada en silencio, su compostura un marcado contraste con el tumulto emocional que escondía bajo su exterior calmado. Había estado en situaciones de alta presión antes, pero ninguna como esta, ninguna donde las apuestas fueran tan personales. Al otro lado de la sala, el juez Bernardo Gutiérrez se recostaba en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. Su expresión era de un desprecio apenas disimulado mientras golpeaba su bolígrafo contra el borde de su escritorio, un recordatorio pequeño pero intencionado de su autoridad. No solo estaba desestimando a Ángela, estaba desafiando su misma presencia en su tribunal. «De acuerdo, señorita Mendoza», dijo el juez Gutiérrez, su voz cargada de condescendencia. «Ya ha dicho lo suyo. Ahora volvamos al verdadero asunto en cuestión, el flagrante desprecio de su hermano por la ley». Las manos de Ángela se cerraron en puños bajo la mesa, sus nudillos presionándose contra sus muslos. Exhaló lentamente, una técnica practicada que había dominado tras años de manejar situaciones tensas. «Controla el momento, no dejes que el momento te controle», se recordó. Era un mantra que había seguido, uno que la había llevado a superar operaciones agotadoras en el servicio secreto. Pero aquí, en esta sala, bajo la mirada del juez, se sentía como caminar por una cuerda floja sobre un pozo de víboras. El fiscal, Daniel Ríos, se puso de pie nuevamente, ajustándose la solapa como si se preparara para un bis. Su voz resonó, suave y calculada. «Su señoría, creo que ya hemos tenido suficiente teatro por hoy. La evidencia muestra claramente que el acusado resistió el arresto. Con o sin video, es el testimonio del oficial el que tiene peso». Los labios de Ángela se tensaron, amenazando con esbozar una leve sonrisa.
Había revisado ese mismo video una docena de veces. No solo era claro, era incriminatorio. El oficial en cuestión había escalado la situación, empujando a Marcos sin provocación y desenfundando su arma en lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria. Pero no se trataba solo del video. Se trataba de poder, de prejuicios y de las narrativas que personas como el juez Gutiérrez y Daniel Ríos construían para mantener intacto el status quo. Ángela se inclinó hacia su hermano. Con la voz apenas por encima de un susurro, Ángela dijo: están impulsando una historia que no se mantendrá. Mantente firme, Marcos. Esto no ha terminado. Asintió, aunque la tensión en sus hombros traicionaba su inquietud. Marcos siempre había sido el fuerte, el protector. Verlo así, vulnerable y encadenado por un sistema diseñado para fallarle, llenaba a Ángela de una ira latente que no sentía desde hacía años. El juez carraspeó, su mirada barriendo la sala antes de posarse de nuevo en Ángela. Señorita Mendoza, comenzó, antes de continuar, debo preguntar, ¿qué la califica para hablar con tanta pasión sobre los procedimientos de las fuerzas del orden? Parece bastante confiada para alguien sin experiencia en el mundo real. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de burla. Los espectadores intercambiaron miradas, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad ante la audacia del juez. Ángela inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos entrecerrándose lo suficiente para mostrar su creciente irritación. Con el debido respeto, su señoría, respondió con calma, creo que mi testimonio habla por sí mismo. Presencié los eventos de primera mano y he revisado la evidencia a fondo. El juez Gutiérrez soltó una carcajada seca y carente de humor que resonó en la sala. ¿A fondo, dice? Y, sin embargo, no logra reconocer las limitaciones de su perspectiva. Pero, por favor, continúe iluminándonos. Después de todo, estoy seguro de que su exhaustiva revisión logrará derribar años de precedentes legales. El tribunal estalló en risas contenidas, el tipo de risas a las que Ángela ya estaba acostumbrada. Las risas de aquellos que la subestimaban. No reaccionó, no se inmutó. En cambio, sostuvo la mirada del juez, sin pestañear ni tambalearse. A medida que avanzaba la tarde, el abogado defensor hizo un débil intento por presentar nuevas pruebas, declaraciones de testigos que habían visto el arresto, documentación sobre la mala conducta previa del oficial. Pero el juez Gutiérrez las desestimó con un gesto de la mano. Esto es irrelevante, declaró con un tono definitivo. No estamos aquí para reabrir el pasado. Estamos aquí para tratar los hechos de este caso, no para perseguir fantasmas. El agarre de Ángela sobre el borde de la mesa se tensó. Había visto esta táctica antes, reducir, redirigir, desestimar. Era una estrategia diseñada para despojar a la defensa de cualquier punto de apoyo, para controlar la narrativa antes de que pudiera cambiar. Y estaba funcionando. Pero Ángela tenía una ventaja, el juez Gutiérrez no había contado con su paciencia. No estaba allí para jugar su juego. Estaba allí para terminarlo. Cuando la sesión llegó a su fin, el juez anunció un breve receso. Ángela se levantó de su asiento, sus tacones resonando suavemente contra el piso de mármol mientras salía al pasillo. El aire fuera de la sala era más fresco, pero hizo poco por aliviar la tensión en su pecho. Marcos la siguió de cerca, su voz baja y tensa. Ángel, no sé cuánto más de esto puedo soportar. Ese hombre ya tomó una decisión. No importa lo que digamos. Ella se volvió hacia él, sus manos sujetando sus hombros. Escúchame, Marcos. Esto no ha terminado. Aún no. No tienes que luchar solo. Él buscó en sus ojos por un momento el peso de su miedo y frustración palpable. Finalmente, asintió, sus hombros relajándose ligeramente bajo su toque. Ángela echó un vistazo a las puertas de la sala, su mente ya corriendo. Había esperado lo suficiente. Que el juez Gutiérrez cavara su propia tumba con su arrogancia. Cuando el tribunal se reuniera de nuevo, sería hora de actuar.
Hora de mostrarle al juez, y a todos los demás en esa sala, exactamente quién era ella. Y esta vez, no se contendría. La sala del tribunal zumbaba con murmullos mientras todos volvían a sus asientos. Las pesadas puertas se cerraron con un gemido, sellando nuevamente la habitación en una atmósfera casi opresiva. Ángela Mendoza regresó a la mesa de la defensa, sus tacones resonando deliberadamente contra el mármol pulido. Cada paso parecía medido, deliberado, pero lleno de propósito. Marcos la siguió detrás, su cabeza ligeramente inclinada, pero sus hombros un poco menos tensos que antes. Ángela le había dicho algo durante el receso, algo que lo había tranquilizado. Fuera lo que fuera, se aferraba a ello como a un salvavidas. El juez Bernardo Gutiérrez volvió a entrar en la sala, su toga ondeando detrás de él como una capa de autoridad. Se acomodó en su silla alta, su expresión una mezcla de impaciencia y autosatisfacción. Para él, este caso era una mera formalidad, otra pieza en la maquinaria de la justicia tal como él la definía. Golpeó su mazo una vez. El tribunal está nuevamente en sesión, anunció, su voz resonando por toda la sala. Sus ojos recorrieron el recinto, deteniéndose brevemente en Ángela, con una ligera sonrisa burlona asomando en la comisura de sus labios. Esperaba que ella permaneciera callada, quizás incluso derrotada. Pero Ángela nunca había sido de las que cumplen con las expectativas. El fiscal Daniel Ríos no perdió tiempo y comenzó su alegato final. Su tono era agudo, confiado y ensayado, cada palabra diseñada para pintar a Marcos Mendoza como nada más que un alborotador. Un hombre que se resistió a la autoridad y que merecía el castigo que el tribunal estaba a punto de dictar. Ríos desestimó con un gesto los elementos de prueba que la defensa había intentado presentar antes, calificándolos de distracciones e irrelevantes para los hechos. Ángela lo observó detenidamente, con la mirada firme e imperturbable. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo más en el muro que Marcos se veía obligado a escalar. Pero Ángela no estaba preocupada, al menos no todavía. Años de dominar el arte de la paciencia y de esperar el momento adecuado para actuar la habían preparado para esto. Y ese momento se acercaba rápidamente. Cuando Ríos finalmente se sentó, el juez Gutiérrez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el estrado. Su tono, como siempre, llevaba un matiz de condescendencia. ¿Tiene la defensa algún último acto teatral que presentar antes de que procedamos a dictar sentencia? Ángela miró al abogado defensor, quien dudó, su confianza claramente sacudida por la actitud desdeñosa del juez. Antes de que pudiera hablar, Ángela se levantó de su asiento. Su señoría, dijo con voz tranquila pero firme, me gustaría dirigirme directamente al tribunal. El juez levantó una ceja, una mezcla de diversión e irritación cruzando su rostro. Señorita Mendoza, creo que ya le he dado más que suficiente tiempo para compartir sus pensamientos. A menos que tenga algo nuevo, algo relevante, que añadir, le sugiero que se siente. Ángela no vaciló. Dio un paso adelante, sus tacones resonando contra el suelo pulido, el sonido reverberando en la sala ahora silenciosa. Con todo respeto, su señoría, comenzó, su voz llevando justo el tono necesario para captar la atención, tengo algo muy relevante que decir, algo que creo que este tribunal necesita escuchar. El juez se recostó en su silla, claramente indiferente. Muy bien, dijo con un suspiro, haciendo un gesto para que continuara. Pero sea breve. Tengo otros casos que atender. Ángela avanzó hacia el centro de la sala, su mirada recorriendo el lugar antes de fijarse en el juez Gutiérrez. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella, la tensión en la sala espesándose con la anticipación. Pero no dejó que eso la afectara. Metiendo la mano en el bolsillo de su blazer, sacó una pequeña cartera negra y la abrió con facilidad. La brillante insignia en su interior captó la luz, brillando como un faro en la tenue iluminación de la sala. Mi nombre, comenzó, su voz firme y deliberada, es agente especial Ángela Mendoza, del Servicio Secreto de los Estados Unidos. La sala estalló en jadeos y murmullos,
una ola de sorpresa que se extendió entre el público como un incendio. La mandíbula del fiscal se tensó visiblemente, su anterior confianza evaporándose en un instante. Incluso el abogado defensor, que había tropezado con el caso, levantó la vista en un silencio atónito. El juez Gutiérrez, sin embargo, permaneció inmóvil en su asiento, su expresión reflejando incredulidad mezclada con una creciente inquietud. Su sonrisa se desvaneció, y por primera vez en el día, parecía quedarse sin palabras. Ángela no esperó a que respondiera. Continuó, su voz tranquila pero implacable. He pasado los últimos 10 años sirviendo a este país, protegiendo a sus líderes y defendiendo sus leyes. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras este tribunal, o cualquier tribunal, distorsiona la justicia para ajustarla a una narrativa de prejuicio y poder. El juez finalmente encontró su voz, aunque ésta temblaba ligeramente. Agente Mendoza, comenzó, su tono despojado de su anterior superioridad, no veo cómo sus credenciales son relevantes para este caso. Los labios de Ángela se curvaron en una ligera sonrisa, una que no alcanzó sus ojos. Oh, son muy relevantes, su señoría, respondió, su voz tranquila pero firme. Porque hablan de mi experiencia, mi integridad y mi capacidad para reconocer cuando alguien está abusando de su posición de poder. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, retando al juez a responder. Pero no lo hizo. No podía. En su lugar, la sala cayó en un silencio tenso, con todas las miradas oscilando entre Ángela y el hombre que la había desestimado con tanta arrogancia momentos antes. Ángela se giró hacia el jurado, su mirada firme. Hoy vine aquí como hermana, como testigo y como creyente en el sistema de justicia, comenzó. Pero también estoy aquí como alguien que sabe lo que significa defender lo correcto, sin importar el costo. Marcos Mendoza no es un criminal. Es un hombre que fue injustamente señalado, como tantos otros que se parecen a él. Y no voy a permitir que este tribunal perpetúe esa injusticia. La tensión en la sala era palpable, cada palabra de Ángela elevándola más. El rostro del juez Gutiérrez se tornó de un tono rojo poco favorecedor, sus manos aferrándose a los bordes de su estrado como si intentara estabilizarse. Ya ha dejado clara su postura, agente Mendoza, dijo finalmente, con la voz tensa. Pero este tribunal no es el lugar para discursos grandilocuentes. Ángela dio un paso más cerca, con su placa todavía visible, su presencia imponente. Este tribunal, dijo, su voz bajando hasta casi un susurro que, sin embargo, logró llenar toda la sala, es exactamente el lugar para la verdad. Y ya era hora de que alguien la dijera. Por primera vez en todo el día, el juez Gutiérrez no tenía nada que decir. La sala quedó envuelta en un silencio asombrado, como si el peso colectivo de las palabras de Ángela hubiera expulsado todo el aire del recinto. La placa que sostenía brillaba bajo las luces fluorescentes, un pequeño pero inconfundible símbolo de autoridad que ahora proyectaba una larga sombra sobre el juicio. Ángela permaneció donde estaba, con una expresión firme, su presencia dominando la sala. En la mesa de la defensa, Marcos observaba a su hermana con una mezcla de asombro y alivio. Siempre había sabido que Ángela era fuerte, pero verla enfrentarse a la arrogancia del juez con tanta compostura le dio una esperanza que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que comenzó el juicio, se permitió creer que realmente podían ganar. Al otro lado de la sala, el juez Bernardo Gutiérrez se removió incómodo en su silla de respaldo alto, sus manos apretando los brazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La leve sonrisa que había mostrado antes había desaparecido hacía tiempo, sustituida por una línea delgada y tensa que traicionaba su incomodidad. Durante años, había operado con impunidad, usando su mazo como un arma para silenciar a quienes consideraba indignos de respeto. Pero ahora, frente a la serena determinación de Ángela Mendoza, sentía una sensación desconocida que comenzaba a apoderarse de él, miedo. La voz de Ángela rompió el silencio, calmada pero incisiva.
Su señoría, dijo, con palabras medidas y deliberadas, usted preguntó antes que me califica para hablar sobre cuestiones de aplicación de la ley. Permítame responder completamente esa pregunta. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ella y el estrado del juez. Los espectadores se inclinaron hacia adelante, su curiosidad palpable. Incluso la taquígrafa se detuvo momentáneamente, con los dedos suspendidos sobre el teclado, incapaz de apartar la mirada. Durante la última década, he servido como agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos, continuó Ángela, con la voz firme. En ese tiempo, he realizado investigaciones, protegido a líderes nacionales y defendido los principios de justicia sobre los que se fundó este país. Mi placa no es solo un símbolo de autoridad, es un compromiso con la verdad, la equidad y el Estado de Derecho. Sus palabras resonaron en la sala, cada sílaba cargada de peso. El fiscal, Daniel Ríos, se removió en su asiento, su anterior confianza sustituida por una energía nerviosa. Miró al juez, deseando en silencio que retomara el control de la narrativa. Pero el juez Gutiérrez parecía congelado, su lengua habitualmente afilada apagada por la abrumadora presencia de Ángela. Ángela dirigió su atención al jurado, su mirada recorriendo sus rostros. Se les ha pedido que tomen una decisión hoy, dijo, con un tono que se suavizó sin perder fuerza. Pero, ¿cómo podemos esperar que se haga justicia? Cuando la balanza ya está inclinada antes de que el juicio siquiera comience, continuó Ángela, su voz cortando la sala. Mi hermano Marcos ha sido pintado como un criminal, no por sus acciones, sino por el color de su piel. Y ese prejuicio no comenzó con el oficial que lo arrestó. Permea cada nivel de este sistema, incluyendo esta sala de justicia. Un murmullo recorrió a los espectadores, el peso de sus palabras hundiéndose en sus mentes. Una de las juradas, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, se movió incómoda en su asiento. Miró hacia el juez, luego de vuelta a Ángela, como si estuviera revaluando todo lo que había escuchado hasta el momento. El juez Gutiérrez carraspeó, intentando recuperar el control. Señorita Mendoza, comenzó, con la voz temblorosa. Agente Mendoza, corrigió Ángela, con un tono cortante. La corrección cayó como una bofetada, silenciándolo al instante. Y con todo respeto, su señoría, no he terminado. La boca del juez se abrió, luego se cerró nuevamente. Se recostó en su silla, su expresión era una mezcla de ira y humillación. Por primera vez en su larga carrera, era incapaz de dictar el curso de su propio tribunal. Ángela regresó a la mesa de la defensa, colocando su placa cuidadosamente sobre la superficie de madera. Ahí quedó, un recordatorio silencioso de su autoridad, brillando bajo la luz como si desafiara a cualquiera a cuestionarla. Colocó las manos planas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, dirigiéndose a toda la sala. La evidencia es clara, dijo, su voz firme. El video muestra a Marcos siendo empujado al suelo sin motivo. Los testigos han testificado sobre el comportamiento agresivo del oficial. Sin embargo, este tribunal ha decidido ignorar esos hechos, ignorar la verdad, a favor de una narrativa que se ajusta a un prejuicio profundamente arraigado. Se enderezó, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. Pero no permitiré que mi hermano, o cualquier otra persona, sea atropellado por un sistema que valora el poder sobre la justicia. Hoy no. Nunca. La sala estalló en murmullos ahogados, la tensión alcanzando su punto de ebullición. Ángela retrocedió, su postura tranquila pero firme, y volvió a su asiento junto a Marcos. Él la miró, con los ojos llenos de gratitud y algo más profundo, orgullo. El juez Gutiérrez permaneció inmóvil por un momento, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y humillación. Cuando finalmente habló, su voz carecía de la autoridad habitual. Agente Mendoza, dijo, midiendo cada palabra cuidadosamente, aunque sus credenciales son impresionantes, no le otorgan el derecho de socavar este tribunal. Ángela lo miró fijamente, su expresión indescifrable. No estoy aquí para socavar este tribunal,
Su señoría, respondió con calma. Estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia. Si eso le incomoda, tal vez valga la pena preguntarse por qué. Los labios del juez se comprimieron en una línea delgada, su mandíbula tensándose. Miró al fiscal, quien ahora hojeaba frenéticamente sus notas, buscando una forma de recuperar el control. Pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer, para deshacer el cambio de poder que Ángela había provocado. La sala permaneció en un tenso silencio, el aire cargado de anticipación. Todos en la sala sabían que algo monumental acababa de ocurrir, aunque el peso total aún no se asentaba. El juez Gutiérrez ajustó su toga, sus movimientos rígidos y mecánicos. Este tribunal tomará un receso, anunció, su voz desprovista de su habitual fuerza. Nos reuniremos nuevamente en breve. Golpeó su mazo y se levantó de su asiento, su toga ondeando detrás de él mientras salía de la sala. Pero el sonido del mazo, destinado a simbolizar autoridad, se sintió hueco, como el último suspiro de un hombre que había perdido el control de su propio reino. Ángela lo observó irse, su expresión indescifrable. Se volvió hacia Marcos y colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, su tono firme. Ni de cerca. Cuando las puertas se cerraron tras el juez, Ángela supo que la batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, la marea había cambiado, y la justicia se sentía al alcance de la mano. La sala permaneció en un silencio atónito mucho después de que el juez Gutiérrez abandonara el lugar, el eco del golpe de su mazo aún resonando débilmente en los oídos de los presentes. Las conversaciones estallaron en susurros entre los espectadores. Ángela Mendoza permaneció sentada en la mesa de la defensa, su expresión tranquila y serena. Había sobrevivido a tormentas mucho más intensas que esta. A su lado, Marcos permaneció en silencio, con los ojos fijos en ella, como si buscara consuelo. Ángel, dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. Realmente lo sacudiste. Nunca había visto a un juez tan desconcertado en mi vida. Ángela no respondió de inmediato. En cambio, tomó un vaso de agua que estaba sobre la mesa, sus movimientos medidos y deliberados. Bebió un pequeño sorbo antes de volver a colocarlo. Solo entonces se volvió hacia su hermano, su voz suave pero firme. Esto no se trata de incomodarlo, Marcos. Se trata de exponer la verdad, y la verdad tiene una manera de poner incómodos a los arrogantes. Marcos asintió, aunque su inquietud seguía siendo evidente. ¿Crees que será suficiente? ¿Crees que realmente escuchará? Los labios de Ángela se curvaron en la más leve de las sonrisas, una pequeña grieta en su exterior estoico. Los jueces como Gutiérrez no escuchan, Marcos, reaccionan. Y cuando están acorralados, o se endurecen o se derrumban bajo el peso de su propia arrogancia. De cualquier manera, estamos listos. El receso se alargó más de lo que nadie esperaba. Fuera de las puertas del tribunal, los pasillos del Palacio de Justicia del Condado de Fulton zumbaban de actividad. Los reporteros que inicialmente habían prestado poca atención al caso ahora se agrupaban en clústeres, con sus libretas y cámaras listas. La noticia de la revelación de Ángela se había propagado como un incendio, y el tribunal se había convertido en un hervidero de especulación. Ángela permaneció sentada en la mesa de la defensa, con la espalda recta y las manos ligeramente entrelazadas frente a ella. No se inmutó bajo las miradas curiosas de los espectadores que habían permanecido en la galería. Algunos la miraban con admiración, otros con escepticismo, pero ninguno podía ignorar la tranquila autoridad que exudaba. Finalmente, las pesadas puertas dobles se abrieron, y la voz del alguacil retumbó, todos de pie. El tribunal vuelve a sesión. Ángela se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. A su lado, Marcos también se puso de pie, su respiración constante pero superficial. El juez Gutiérrez entró en la sala, con el rostro sonrojado pero la expresión cuidadosamente controlada. Si el receso le había dado tiempo para recuperarse, estaba claro que aún no había recuperado la confianza total que había mostrado antes.
Tomó asiento, con el mazo fuertemente agarrado en una mano. Por un momento, simplemente se quedó allí, recorriendo la sala con la mirada como desafiando a cualquiera a cuestionar su autoridad. Pero las grietas en su comportamiento eran evidentes, un ligero temblor en su mano, una tensión alrededor de su boca. Ángela lo vio todo. Antes de continuar, comenzó el juez Gutiérrez, su voz cuidadosamente medida, considero necesario recordar a este tribunal las reglas de decoro. Aunque las credenciales del agente Mendoza son notables, no le otorgan inmunidad ante las normas de conducta esperadas en esta sala. Ángela sostuvo su mirada de manera uniforme, su expresión inmutable. No dijo nada, permitiendo que el peso de su silencio se asentara en la sala. No era desafío, era control. Y eso incomodaba al juez más que cualquier arrebato. El fiscal, Daniel Ríos, aprovechó la oportunidad para intervenir. Su señoría, comenzó, poniéndose de pie, quisiera solicitar que nos enfoquemos nuevamente en los hechos de este caso. El testimonio de la agente Mendoza, aunque convincente, es en última instancia irrelevante para los cargos que se presentan. La mandíbula de Ángela se tensó, pero permaneció en silencio. Conocía bien esa táctica, minimizar, redirigir, disminuir. Era el manual de aquellos que sentían que su poder se deslizaba. Pero también sabía que los hechos tenían una manera de cortar incluso el velo más espeso de la arrogancia. El abogado defensor, animado por la presencia de Ángela, se puso de pie. Su señoría, dijo, su voz más firme que antes, el testimonio de la agente Mendoza no solo es relevante, es fundamental. La evidencia en video que revisó, los testigos con los que habló, estas no son solo opiniones. Son verdades verificables que este tribunal tiene el deber de considerar. El juez Gutiérrez suspiró, el sonido cargado de frustración. Basta, espetó, su voz quebrándose ligeramente. Revisaremos las pruebas una vez más, pero no permitiré que este tribunal se convierta en un espectáculo. El mejor amigo del fiscal BFF dio un paso al frente, cargando la evidencia en video en el proyector del tribunal. La pantalla cobró vida, mostrando las imágenes granuladas del arresto de Marcos. Ángela observaba atentamente, escaneando cada cuadro, aunque ya había memorizado cada detalle. El video era condenatorio, no contra Marcos, sino contra el oficial que había escalado la situación sin motivo. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se reproducía el video, el sonido de las órdenes ásperas del oficial y las respuestas calmadas de Marcos resonaban en la sala. El momento en que Marcos fue empujado al suelo se reprodujo en cámara lenta, su cuerpo golpeando el pavimento con un sonido seco y espeluznante. Suspiros de asombro recorrieron a los espectadores, seguidos por murmullos inquietos. Ángela miró hacia el jurado, notando las expresiones cambiantes en sus rostros, duda, incomodidad, incluso culpa. La verdad comenzaba a salir a la luz. Cuando el video terminó, el juez Whitman se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. La evidencia es clara, dijo, su voz tensa, pero esto no excusa las acciones del acusado. Ángela se levantó de su asiento, sus movimientos lentos y deliberados. Su señoría, dijo, su voz firme, la evidencia no solo excusa las acciones de mi hermano, sino que lo exonera. Lo que este tribunal ha presenciado hoy no es solo la verdad, sino la realidad de un sistema que falla en garantizar justicia para todos. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inquebrantables. Los espectadores permanecieron en silencio, el peso de su declaración presionándolos como una losa. El rostro del juez Whitman se oscureció, sus manos apretando el borde de su estrado. Agente Mendoza, dijo, con un tono gélido, está caminando por una línea muy delgada. Ángela dio un paso más cerca, con la mirada fija en él. No, su señoría, dijo, su voz inquebrantable. Estoy caminando por la única línea que importa, la línea de la verdad. La sala del tribunal estalló en susurros, la tensión alcanzando un punto de ebullición. El juez Whitman golpeó su mazo, el sonido agudo y discordante. Orden, ladró,
con la voz temblorosa. Quiero orden en mi tribunal. Pero la autoridad en su voz había desaparecido, reemplazada por desesperación. Ángela volvió a su asiento, con una expresión tranquila pero resuelta. Había hecho lo que vino a hacer. Ahora dependía del sistema decidir si se levantaría al desafío o se derrumbaría bajo el peso de sus propios fracasos. El mazo del juez cayó una vez más, pero esta vez se sintió menos como una declaración de autoridad y más como el acto desesperado de un hombre intentando mantener el control de una fachada que se desmoronaba. Al levantarse la sesión del día, Ángela colocó su mano en el hombro de Marcos. Esto no es el final, dijo en voz baja, pero estamos más cerca de lo que nunca hemos estado. Marcos asintió, con los ojos llenos de un renovado sentido de esperanza. Por primera vez en semanas, se permitió creer que la justicia podría realmente estar al alcance. Cuando las puertas del tribunal se cerraron detrás de ellos, Ángela sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero estaba lista para lo que viniera. Los pasillos del Palacio de Justicia del Condado de Fulton estaban inusualmente tranquilos mientras Ángela Mendoza caminaba junto a su hermano, Marcos. Sus pasos resonaban contra los pisos de mármol pulido. El rostro de Ángela permanecía sereno, su expresión inescrutable, pero Marcos podía notar la tensión sutil en la rigidez de su mandíbula, la manera en que sus dedos flexionaban ligeramente, como si agarraran un peso invisible. Marcos finalmente rompió el silencio. ¿Crees que realmente permitirá que la evidencia cambie algo?, preguntó, con la voz baja e incierta. ¿O esto es solo otro espectáculo donde fingen escuchar pero ya saben el final? Ángela se detuvo, girándose hacia él. Las luces fluorescentes encima arrojaban un suave brillo sobre sus rasgos, y por un momento, simplemente estudió el rostro de su hermano. Marcos, dijo con gentileza, he estado en habitaciones con personas que creen controlar todo. Personas con poder, influencia y arrogancia a la altura. Todos tienen algo en común, se desmoronan cuando la verdad sale a la luz. El juez Whitman no es diferente. Sabe que las paredes se están cerrando. Marcos la miró, con los hombros hundiéndose ligeramente. ¿Pero qué pasa si aún encuentra la manera de torcer esto? ¿Qué pasa si simplemente, se detuvo, incapaz de terminar la frase? Ángela colocó una mano sobre el hombro de Marcos, anclándolo. Si él tuerce esto, nosotros lo enderezamos. Si bloquea la verdad, empujamos más fuerte. Esto no es solo sobre ti, Marcos, es sobre cada persona que ha entrado en un tribunal y ha sido juzgada antes de siquiera abrir la boca. Y no me detendré hasta que lo vean. Sus palabras eran firmes, inquebrantables, y por primera vez ese día, Marcos permitió que se dibujara una pequeña sonrisa en su rostro. Siempre sabes qué decir, murmuró. Los labios de Ángela se curvaron en una leve sonrisa. Viene con el territorio. Cuando regresaron al tribunal, la atmósfera había cambiado. Al principio era sutil, solo una leve corriente de tensión en la manera en que los espectadores susurraban entre ellos, en cómo los ojos del BFF se detenían en el juez Whitman al entrar en la sala. Pero Ángela lo sintió, y sabía que era más que las consecuencias de su revelación anterior. El juez Whitman tomó asiento, sus movimientos más rígidos que antes, su rostro cuidadosamente neutral. Pero Ángela pudo ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la manera en que sus dedos golpeaban ligeramente el mazo como si probara su peso. Carraspeó, el sonido alto y agudo en la sala, que permanecía en silencio. Este tribunal está preparado para escuchar los argumentos finales, anunció, con una autoridad forzada. Sin embargo, quiero recordarles a todos los presentes que este es un tribunal de justicia, no un escenario para agravios personales o teatrales. Ángela sostuvo su mirada desde el otro lado de la sala, con una expresión inquebrantable. Si creía que su advertencia apenas disimulada la intimidaría, estaba equivocado. El fiscal, Daniel Ríos, se levantó para presentar su declaración final. Ajustó su corbata y avanzó hacia el centro de la sala, su confianza habitual restaurada, o al menos cuidadosamente fingida. Su señoría,
Miembros del jurado, comenzó, con una voz suave y ensayada, lo que hemos visto aquí hoy es una distracción. La defensa ha intentado desviar el enfoque de los hechos de este caso, presentando testimonios irrelevantes y apelaciones emocionales que no tienen relación con los cargos contra el acusado. Paseó lentamente mientras hablaba, escaneando al jurado con la mirada. La verdad es simple, Marcos Mendoza resistió el arresto. La evidencia lo respalda, el testimonio del oficial lo respalda, y aunque la defensa desee enturbiar las aguas, la ley es clara. Ángela lo observó cuidadosamente, con una expresión neutral. No interrumpió, no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Había aprendido hace mucho que el silencio podía ser una forma de poder, y lo manejaba ahora con precisión. Ríos concluyó su declaración con un gesto teatral, regresando a su asiento con una sonrisa satisfecha. Pero al sentarse, Ángela vio un destello de duda en sus ojos, la más mínima grieta en su compostura. Cuando el abogado defensor se levantó para hablar, Ángela se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas frente a ella. El nerviosismo que el joven abogado había mostrado anteriormente había disminuido, reemplazado por una determinación tranquila que Ángela reconoció como resultado de su intervención anterior. Ella le había dado confianza, y ahora él la estaba usando. Su señoría, miembros del jurado, comenzó el abogado, con una voz firme, este caso no se trata de resistir un arresto. Se trata de responsabilidad. Se trata de reconocer cuando aquellos en posiciones de poder han abusado de ese poder. Y se trata de garantizar que la justicia no sea solo una palabra que decimos, sino un principio que defendemos. Señaló la pantalla donde se había reproducido la evidencia en video anteriormente. Han visto las imágenes. Han escuchado los testimonios. Marcos Mendoza no resistió el arresto. Fue agredido, humillado y acusado injustamente. Y este tribunal tiene el deber de reconocer esa verdad. Mientras hablaba, Ángela miró al jurado. Pudo ver el impacto de sus palabras en sus rostros, como sus expresiones se suavizaban, como sus ojos se volvían hacia Marcos con algo que parecía comprensión. El abogado terminó su declaración, con una voz cargada de una convicción tranquila. La justicia exige valentía. Les insto a demostrar esa valentía hoy. Cuando el abogado se sentó, la sala cayó en un pesado silencio. Todas las miradas se dirigieron al juez Whitman, quien permaneció inmóvil, con el rostro inescrutable, por un largo momento. Él simplemente miró los papeles frente a él, sus dedos rozando el borde del mazo. Finalmente, levantó la vista, recorriendo la sala con la mirada. El jurado ahora deliberará, anunció con voz tensa. El tribunal se levanta hasta que se alcance un veredicto. Golpeó el mazo y se levantó rápidamente, saliendo de la sala antes de que alguien pudiera hablar. El alguacil instruyó a todos a permanecer sentados hasta que el juez se hubiera marchado, y luego la sala estalló en murmullos. Ángela se giró hacia Marcos, su expresión calmada pero con la mirada aguda. Esto es todo, dijo en voz baja. Ahora esperamos. Marcos asintió, sus manos inquietas sobre la mesa. ¿Crees que lo verán? Me refiero al jurado. Ángela colocó una mano en su brazo, dándole estabilidad. ¿Lo vieron, Marcos? Solo tienen que decidir si son lo suficientemente valientes para actuar en consecuencia. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Ángela permaneció sentada, su mente repasando cada detalle, cada momento, cada posibilidad. Sabía que la lucha no había terminado, no aún. Pero también sabía que la verdad tenía una forma de abrirse paso, incluso en los lugares más oscuros. Por ahora, todo lo que podían hacer era esperar. La espera era insoportable. Las horas pasaban, las manecillas del reloj en la sala avanzando con una lentitud casi burlona. Ángela Mendoza estaba sentada junto a su hermano Marcos en la mesa de la defensa, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. Su compostura seguía intacta, pero interiormente, su mente estaba llena de posibilidades. Sabía que no debía predecir un resultado, especialmente uno tan precario como este.
El sistema no favorecía la verdad, favorecía a quienes controlaban la narrativa. Y durante tanto tiempo, el juez Whitman y hombres como él habían tenido el control. Marcos se movió a su lado, el peso de la incertidumbre pesado sobre sus anchos hombros. Angie, susurró, rompiendo el silencio. ¿Y si esto no sale como esperamos? Ángela se volvió hacia él, con una mirada firme y calmada. Si no sale, dijo suavemente, seguimos luchando. Este caso es solo una batalla, Marcos. La guerra por la justicia es más grande que esta sala, más grande que este veredicto. No estás solo en esto. Sus palabras no eran solo para él, también eran para ella misma. Necesitaba creer en la resiliencia de la verdad, incluso en un sistema diseñado para suprimirla. Finalmente, el alguacil abrió la puerta y entró a la sala. De pie, llamó, su voz cortando la tensión como una cuchilla. El jurado ha llegado a un veredicto. Los espectadores se pusieron de pie, el aire cargado de anticipación. Ángela se levantó lentamente, alisando la parte frontal de su chaqueta. Marcos se levantó junto a ella, sus manos temblando ligeramente a sus costados. Ángela colocó una mano firme en su brazo, dándole apoyo. El juez Bernardo Whitman entró a la sala, con una expresión cuidadosamente neutral. Pero Ángela notó la ligera rigidez en sus movimientos, la forma en que sus ojos evitaban encontrarse con los de ella al tomar asiento. El mazo golpeó el escritorio con un chasquido seco, y la sala quedó en silencio. Tomen asiento, ordenó el juez Whitman. La sala obedeció al unísono, con el crujir de los bancos de madera llenando el silencio. El portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con cabello encanecido y un comportamiento nervioso, se puso de pie. En sus manos sostenía un papel doblado que parecía increíblemente pequeño para el peso que cargaba. Carraspeó, su voz temblando ligeramente mientras hablaba. Su señoría, comenzó, el jurado ha llegado a una decisión unánime. El corazón de Ángela permanecía estable, su exterior calmado ocultando la tormenta de emociones debajo. Miró a Marcos, quien fijaba la vista al frente, con la mandíbula apretada. Este era el momento que determinaría no solo su destino, sino también un pequeño paso hacia la justicia en un sistema que había fallado a tantos. Que el acusado se ponga de pie, instruyó el juez Whitman, con una voz carente de emoción. Marcos se levantó, su gran figura luciendo de alguna manera más pequeña bajo el peso de la mirada del juez. Ángela se levantó a su lado, su presencia un gesto silencioso pero poderoso de solidaridad. El portavoz desdobló el papel, sus manos temblando ligeramente. Miró a Marcos, luego al juez, antes de finalmente leer en voz alta. En el cargo de resistirse al arresto, dijo, su voz temblorosa, encontramos al acusado. Marcos Mendoza, no culpable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, como si la sala misma necesitara tiempo para procesarlas. Luego, como una presa rompiéndose, una ola de murmullos recorrió la galería. Algunos suspiraron aliviados, otros incrédulos. Ángela cerró los ojos por un breve instante, exhalando un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. A su lado, las rodillas de Marcos cedieron ligeramente, y ella lo estabilizó con una mano firme en su brazo. «Orden», ladró el juez Whitman, golpeando su mazo. «Exijo orden en esta sala». El ruido disminuyó, pero la tensión no. El rostro del juez estaba tenso, sus labios apretados en una fina línea. Miró a Ángela, sus ojos llenos de algo que ella no podía identificar del todo, resentimiento, tal vez, o la punzada de haber sido superado. De cualquier manera, ella sostuvo su mirada sin inmutarse. «El acusado es libre de irse», dijo Whitman con brusquedad, las palabras forzadas entre dientes apretados. «Este tribunal se levanta». Golpeó el mazo una última vez y se levantó, su toga ondeando mientras salía de la sala sin decir una palabra más. La sala estalló tan pronto como el juez se fue. Marcos se giró hacia Ángela, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «Angie», susurró,
su voz quebrándose. Lo hicimos. No, dijo Ángela suavemente, su expresión cálida pero resuelta. Lo hiciste tú. La verdad lo hizo. Él la abrazó con fuerza, sus hombros temblando mientras semanas de tensión finalmente cedían al alivio. Ángela lo sostuvo, sus brazos fuertes y firmes, un ancla silenciosa en la tormenta. A su alrededor, los reporteros comenzaron a rodearlos, sus cámaras destellando, sus preguntas volando. Ángela los ignoró, concentrándose completamente en su hermano. Este no era un momento para explotar, era el momento de Marcos para recuperar su dignidad, su humanidad y su vida. Al salir del tribunal, el fresco aire de Atlanta los golpeó como un bálsamo. El ruido de la multitud los siguió afuera, pero Ángela guió a Marcos hacia un rincón más tranquilo de las escaleras. Se giró hacia él, sus manos descansando ligeramente sobre sus hombros. Esto no es el final, Marcos, dijo con firmeza pero amabilidad. Esto es solo el comienzo. Lo que te pasó no es único, es sistémico. Y no podemos detenernos aquí. Tenemos que asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Marcos asintió, su expresión una mezcla de gratitud y determinación. Haré lo que sea necesario, Angie. Lucharé, igual que tú. Ángela sonrió, una rareza en su normalmente reservada actitud. Ya luchaste, Marcos. Y ya ganaste. Miró de reojo al tribunal, su imponente estructura recordándole las batallas que aún quedaban por librar. Pero por ahora, se permitió un momento de paz, un momento para respirar, sabiendo que habían dado un pequeño pero significativo paso hacia la justicia. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando la ciudad con tonos dorados y carmesí, Ángela Mendoza se alejó del tribunal con su hermano a su lado, lista para lo que viniera después. Las escaleras del tribunal aún estaban llenas de vida mientras Ángela y Marcos las descendían, flanqueados por un mar de reporteros, activistas y espectadores. Los flashes de las cámaras explotaban como fuegos artificiales, su constante estallido un recordatorio de que este momento había trascendido los confines de una sola sala. Ángela permaneció serena, su brazo guiando suavemente a Marcos a través del caos, protegiéndolo del escrutinio abrumador. «Agente Mendoza», gritó un reportero. «¿Cuál será su próximo movimiento ahora que su hermano ha sido absuelto? ¿Tomará medidas contra el oficial involucrado?» Ángela no detuvo su paso, sus ojos fijos al frente. «Hoy se trata de mi hermano y de su libertad», dijo con firmeza, su voz calmada pero inflexible. «La lucha por la justicia no termina aquí, pero ahora mismo, estamos tomándonos un momento para respirar». La multitud se apartó cuando llegaron al final de las escaleras, dándoles un breve respiro del foco de atención. Ángela guió a Marcos hacia un auto que los esperaba, su elegante exterior negro brillando bajo la luz menguante. Un conductor salió, abriendo la puerta. Marcos vaciló, girándose hacia Ángela. «Angie», dijo, su voz baja, «no sé cómo agradecerte por lo que has hecho. No estaría aquí si no fuera por ti». Ángela colocó una mano en su hombro. Con la mirada firme, Ángela dijo, «No necesitas agradecerme, Marcos. Eres mi hermano. Siempre lucharé por ti. Pero lo que pase ahora, eso depende de ti. Usa esta libertad para marcar la diferencia. Sé el hombre que sé que eres». Él asintió, tragando con dificultad. «Lo haré». Meses después, Ángela estaba sentada en su modesto pero ordenado apartamento, revisando documentos esparcidos por la mesa del comedor. El caso contra el oficial que arrestó a Marcos había ganado impulso tras la absolución, impulsado por la indignación pública y las pruebas innegables presentadas en el juicio. Activistas, académicos legales e incluso algunos legisladores habían tomado nota, pidiendo investigaciones más profundas sobre los prejuicios sistémicos en el sistema judicial. Ángela había asumido en silencio un papel que no había anticipado, defensora, no solo de su hermano, sino de muchos otros perjudicados por un sistema defectuoso. Equilibraba su trabajo como agente del servicio secreto con su nueva misión,
hablando en foros comunitarios, reuniéndose con organizaciones de reforma legal y prestando su voz a la creciente demanda de responsabilidad. Su teléfono vibró, apartándola de los papeles. Era Marcos. Hola, Angie, dijo, su voz cargando una nueva ligereza que ella no había escuchado en años. Solo quería decirte que hablé en un centro juvenil hoy. Conté mi historia. Muchos de esos chicos están pasando por lo que yo pasé. Creo que marcó la diferencia. Ángela sonrió, sintiendo orgullo en su pecho. Eso es increíble, Marcos. Estoy orgullosa de ti. Deberías haber visto sus caras, continuó. Les dije lo que tú me dijiste, que la lucha no ha terminado, pero eso no significa que dejemos de luchar. Ángela se recostó en su silla, su corazón lleno. Estás haciendo un buen trabajo, Marcos. Sigue adelante. Hablaron por unos minutos más antes de colgar, y Ángela se quedó sentada en el silencio de su apartamento, sus pensamientos divagando. El camino por delante era largo, lleno de batallas aún por pelear, pero momentos como ese le recordaban por qué seguía adelante. Semanas después, Ángela se encontraba al frente de un auditorio abarrotado, las luces brillantes del escenario iluminándola con claridad. La sala estaba llena de miembros de la comunidad, abogados, estudiantes y activistas, todos reunidos para un panel sobre reforma sistémica. Ángela había sido invitada a hablar no como agente del servicio secreto, sino como hermana, testigo y luchadora por la justicia. Se acercó al podio, y el público guardó silencio mientras comenzaba. La justicia no es una garantía, dijo, su voz firme pero llena de convicción. Es algo por lo que tenemos que luchar, algo que tenemos que exigir. La historia de mi hermano es solo una de muchas, pero es un recordatorio de que cuando nos unimos, cuando nos negamos a ser silenciados, el cambio es posible. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Esto no se trata solo de Marcos o de mí. Se trata de cada persona que ha sido silenciada, ignorada o juzgada erróneamente. Se trata de construir un sistema que valore la humanidad por encima del prejuicio, la verdad por encima del poder. El público estalló en aplausos, pero Ángela permaneció inmóvil, su mirada recorriendo la sala. Sentía el peso de sus palabras, la responsabilidad que llevaban. Y, sin embargo, también sentía esperanza, una esperanza silenciosa pero persistente de que las cosas podían cambiar, de que las ondas de este momento podían convertirse en olas. Mientras se alejaba del podio, los aplausos aumentando a su alrededor, Ángela sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista. Había encontrado su propósito, no solo en proteger a otros, sino en defender lo que era correcto. Y mientras la multitud se ponía de pie, sus voces uniéndose en un coro de apoyo, Ángela Mendoza salió del escenario con la cabeza en alto, lista para enfrentar lo que viniera después. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a creer en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que te llenen de ánimo e inspiración.